buenas tardes a todos. Bien contentos por la ponente de hoy y aparte de todo por el tema. Bienvenida mi queridísima amiga, sister Ana Xóchitl Valer Ramírez. Ya la mayoría de aquí la conocemos. Es nuestra neurocirujana favorita. Le digo, amiga, pásame tu currículum. No, nomás di que soy neuro, pero tiene un chorro de cosas, ya saben. Ella hizo terapia endovascular, es adscrita desde hace más de ya 12 años es que estás en neuropediatría, en neurocirugía pediátrica. Sí, desde el 2007. 2007, pues sí, ya un montón, sí. Ya son 15 años. Ya son 15 Ay, sí, años, un ya es oficialmente ya soy adultóloga pediátrica. y pediatra. Y pues la verdad es que ella es una súper experta de todo este tema neurológico endovascular, ha hecho muchos diplomados y aparte de todo, pues la especialidad con respecto a esto y experiencia en varias patologías neurológicas, bueno, en todas las patologías, pero se especializa todavía más en unas a profundidad. Esta vez le va a tocar hablar y quiso hablar de todas las enfermedades neurodegenerativas, sabiendo que pues hay mucha preocupación acerca de esto y que sobre todo nosotros tenemos en nuestra compañía una manera de prevenir y aparte de todo, bueno, con la nutrición celular. ¿Quién es Xóchitl? Aparte de una neurocirujana, porque eso es a nivel profesional, a nivel personal, una esposa súper entregada, una mamá preocupada, siempre al pendiente de su hijo, un hijote que ya tiene 23 años y que también está estudiando medicina y también le gustan las neurociencias, no sabemos si se va a la cirugía o la medicina, pero le gusta todo lo de investigación, ¿verdad, amiga? Sí. Y aparte de todo, pues algo que yo siempre le presumo y que digo que es súper guau, porque yo le he aprendido muchas cosas, es que es súper chef. Es una chef muy apasionada, a mí me encanta, la verdad es que le he agarrado mucho gusto a la cocina, también por ver a Xóchitl, me inspira en ese lado todas las cosas que ella le gusta y siempre que está súper preocupada por lo mejor, por tener recetas muy ricas, pero que aparte de todo sean en bajo índice glicémico y que nos estén dando los nutrientes adecuados también para nuestra salud neurológica. Entonces, pues bueno, amiga, aparte de todo, leal, responsable, entregada, y yo creo que sí, y aparte es líder en Usana, con un super equipo. La verdad es que a mí de las virtudes que más me gusta de mi amiga es eso, la lealtad. Si hay alguien que es leal, es ella. Entonces, esa virtud, pues la hace ser quien es ella. Entonces, muchísimas gracias, amiga, por preparar este tema con la responsabilidad, lealtad, profundidad que te caracteriza. Te dejo los controles y pues el micrófono también. Hasta luego. Ya se está, no, ya lo vemos, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Ahí se ve? Yes. La clásica pregunta desde que estamos en línea, ¿no? ¿Se ve en pantalla? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esa presentación que siempre que me presentas me hace sentir como en las nubes. Mucho de lo que dice Marisela está motivado por el cariño que nos tenemos, pero bueno, aquí yo estoy tratando de, hice un esfuerzo por preparar este tema, tratando de hacerlo de una manera que fuera comprensible, dada la importancia que tiene esta enfermedad y que cada vez estamos viendo, pues todos tenemos desafortunadamente familiares o gente querida cercana que está empezando a presentar alguna de estas manifestaciones de las enfermedades neurodegenerativas. Yo soy neurocirujana y no es parte del área de mi competencia, pero es algo que me ha gustado mucho siempre. A mí me ha gustado siempre involucrarme en las cuestiones neurológicas. En el fondo yo quería ser neuróloga, pero en el camino decidí hacerme neurocirujana, ¿no? Entonces,
pues por eso sí acepto de pronto meterme a cosas neurológicas porque es algo que me gusta y que bueno, pues además es del dominio público este tipo de enfermedades, ¿no? Para empezar, bueno, hay que definir que estas son enfermedades en el sistema nervioso central, enfermedades neurológicas caracterizadas porque se van degenerando y muriendo las células o las llamadas neuronas, las células del sistema nervioso central, como consecuencia del acúmulo de algunas proteínas anormales en su interior. La más famosa de estas proteínas es la conocida como proteína amiloide. Estas son enfermedades propias de los ancianos y pueden asociarse o no a demencia. En general no son hereditarias, solo alrededor de 1% de estas enfermedades son hereditarias. A mí me llama mucho la atención cómo las personas tenemos mucho conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares y activamente tratamos de prevenir el presentar este tipo de enfermedades, pero a las enfermedades neurológicas las damos como por hecho que si nos tocan, ya nos tocaron y ya nos tocamos, ya nos tocó, ya nos fregamos, ¿no? Y no es así, podemos activamente, igual que con las enfermedades cardiovasculares como los infartos, la hipertensión arterial, incluso la obesidad y la diabetes mellitus, podemos tener nosotros cierto grado de influencia para tratar de prevenir este tipo de enfermedades que realmente son catastróficas. Hay múltiples estudios epidemiológicos y experimentales en donde se demuestran ya y quedan perfectamente claros factores de riesgos como son pues la edad, algunos defectos genéticos, anormalidades en las enzimas, antioxidantes, la excitotoxicidad y anormalidades del citoesqueleto de las neuronas, la autoinmunidad, la deficiencia de ciertos minerales, el estrés oxidativo, la toxicidad metabólica, la hipertensión y desórdenes vasculares. Dirán, bueno, ¿y cómo vamos a prevenir todo este tipo de factores de riesgos? Bueno, no podemos prevenir todos, pero algunos directamente impactan a la gran mayoría, ¿no? Entonces, el estrés oxidativo se sabe que desempeña un papel muy importante en este tipo de patologías neurodegenerativas porque daña a los ácidos nucleicos, a las proteínas, las grasas y potencialmente promueve que la membrana de las neuronas, de las células, de las mitocondrias, de las capas de todas las células de nuestro cuerpo y en este caso especialmente las neuronas, ¿le podemos cerrar aquí el sonido, Marisol? Sí, estabas. Ahí no me deja, Sí, Marisol. Ya. Entonces, se pueden dañar las membranas por afección de las capas lipídicas y entonces eso alterar la función celular a grandes rasgos, ¿no? Y esto, a su vez también se puede estimular con el estrés oxidativo la producción de unas partículas que se llaman especies reactivas de oxígenos, conocidas como EROS. Y ahorita enseguida les voy a mostrar una diapositiva en donde impactan estas partículas. En las enfermedades neurodegenerativas, la generación de estos niveles elevados de EROS y una disminución en la participación de los mecanismos antioxidantes resulta en la muerte neuronal. Entonces sí es súper importante tratar de mantener el equilibrio entre los factores que nos oxidan, que ya los conocemos ampliamente, y los factores antioxidantes, que es donde nosotros podemos incidir. Estas especies reactivas de oxígeno causan todo esto: muerte celular, daño al DNA, pérdida de la conformidad proteica, disminución de los proteosomas, oxidación de los lípidos, disfunción mitocondrial, gliosis, disfunción del sistema inmune. Todo esto afecta directamente al cerebro y por lo tanto se ven implicadas en la génesis de las enfermedades neurodegenerativas. Este es solo un fragmento de la clasificación que existen de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, pero solo señalé esas tres y específicamente voy a hablar un poquito de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson y de la demencia de tipo vascular. Es imposible hablar en este rato y no creo que tenga mucho interés hablar de todas estas enfermedades, puesto que las más comunes son esas tres primeras y se va ahí más o menos el 90% de las enfermedades degenerativas en la edad de los ancianitos. Entonces, primero que nada, hay que definir qué es el deterioro cognitivo y, bueno, destacar que durante la última década hubo un incremento paralelo entre la obesidad y la diabetes mellitus. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque también hubo un incremento
que está estrechamente relacionado en la demencia y la diabetes mellitus. Entonces, nuevamente volvemos a lo que hemos hablado en diferentes pláticas. Súper importante el control de la obesidad y de la diabetes, porque esta está directamente relacionada no solo a las enfermedades neurodegenerativas, sino también a las enfermedades degenerativas en general. Este dato que leí me pareció alarmante porque se dice que en el año 2050, o sea que solo a 28 años, habrá más de 100 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer, y esto representa una demanda económica y un gasto familiar y social que no se puede cuantificar todavía. ¿Alguien tiene prendido ahí que me está generando eco? Por favor, ¿lo pueden apagar su micrófono? Se triplicó también la incidencia de diabetes mellitus en las últimas 4 décadas. Y bueno, pues les decía que esto impacta directamente sobre las enfermedades neurodegenerativas. Debido a esta tendencia mundial del envejecimiento de la población, pues también el deterioro cognitivo y la demencia se están alcanzando pues grandes cantidades de pacientes, ¿no? Es decir, incrementó la esperanza de vida y por lo tanto también estamos viendo mucho más enfermedades que antes no se podían ver, porque pues la gente moría antes. Ahora la esperanza de vida puede llegar a los 80 años aproximadamente, y bueno, pues la enfermedad demencial se está presentando incluso en pacientes tan jóvenes como 60 años. La OMS estima que aproximadamente entre 25 y 29 millones de personas en el mundo sufren actualmente demencia. Y les decía que vamos a llegar en el 50 a 100 millones de personas. La prevalencia de esta enfermedad, la prevalencia media de esta enfermedad está por encima de los 65 años, pero hay casos en personas mucho más jóvenes. Y varía esto dependiendo del continente. Por ejemplo, en África es del 2.2%, en Asia del 5.5%, en América del 6.4%, en América del Norte, en América del Sur del 7.1% y en Europa del 9.4%. Cuando llegamos a encontrarnos en nuestra familia o cuando vemos como médicos a pacientes o familiares que nos llevan a sus pacientes con este tipo de enfermedades, lo primero que nos preguntamos es que cómo se llegó a esto, cómo pasó, cómo no nos dimos cuenta y cómo estamos en este momento pues enfrentando este problema, ¿no? Que es algo sumamente grave. Y bueno, estas pueden ser algunas de las opciones. Vivieron mucho tiempo con niveles elevados de glucosa en sangre. Acordémonos que la diabetes es una enfermedad silenciosa y que generalmente da síntomas hasta que nos descompensamos. O que tuvieron una dieta baja en grasa con niveles de colesterol bajo. Ojo aquí, todo el cuidado que se le da al corazón de tratar de bajar las grasas y el colesterol. Al cerebro es al contrario, debemos tratar de mantener niveles normales de colesterol, no por abajo ni tampoco muy elevados. Y en el caso del cerebro, aquí voy a decir algo que muchas veces choca con la historia que tenemos aprendida de más de 30 años de la salud cardiovascular. En el cerebro sí se recomienda la dieta que contenga grasas de origen animal, pero no en exceso. Es decir, nunca margarinas, nunca aceites vegetales procesados como los de canola, los de maíz, girasol. El aceite de oliva sí crudo, pero sí se puede utilizar la mantequilla y las grasas como la manteca de cerdo en pequeñas cantidades, y eso ayuda a proteger también la salud cerebral. También las personas que comieron demasiados carbohidratos a lo largo de su vida, bueno, están directamente relacionadas con obesidad, con síndrome metabólico, con hipertensión, con diabetes y por lo tanto también con enfermedades neurodegenerativas. Si tienen a la mano o al alcance el libro del cerebro de Pan, se los recomiendo ampliamente. Ahí se hace en el primer libro un análisis de los carbohidratos, específicamente del trigo, del gluten, y cómo influye en esta pandemia, entre comillas, que se avecina de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí, bueno, pues también esto no se diagnosticó una intolerancia al gluten y las deficiencias nutricionales o de micronutrientes. Aquí es donde nosotros sí podemos incidir para tratar de mejorar un poco o mucho en las posibilidades de nosotros adquirir o tener una enfermedad de este tipo. Entonces, el deterioro cognitivo o cognitivo es la disminución de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, específicamente la memoria. Cuando se habla de pérdida de la memoria, eso es lo característico del
déficit cognitivo o cognoscitivo. Estos dominios a los que me refiero son la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y la personalidad. Todos estos se pueden afectar en mayor o menor grado cuando empieza a haber un deterioro cognoscitivo. Este deterioro se puede o no corroborar con pruebas neuropsicológicas. Es multifactorial, quiere decir que no todas las personas que tienen un deterioro cognitivo están presentando demencia. Este se puede presentar también cuando hay depresión, cuando hay un déficit auditivo o visual, cuando se presenta acompañando al hipotiroidismo o efectos adversos de algunos fármacos. Esto también puede dar lugar a ese deterioro, pero a una sola manifestación. No es un estado clínico en donde se afecte más de uno de estos dominios conductuales o neuropsicológicos. Por eso es muy importante, si nosotros estamos teniendo un familiar, asegurar que tenga este tipo de síntomas, asegurarnos que no esté presentando sordera o alguna alteración visual que lo haga aislarse, que le cause depresión y que nos pueda confundir con alguno de estos alteraciones en estos dominios conductuales. Una vez que se descarta que hay esa alteración, entonces sí tendríamos que prestarle atención y hacer una evaluación neurológica. Entonces, el deterioro cognitivo y la demencia se diferencian por el grado de afectación en la alteración de la funcionalidad. Es decir, si nos afecta la función, entonces ya estamos avanzando a un problema demencial. Y cognitivo leve, el deterioro cognitivo leve, se refiere principalmente a la pérdida de la memoria y no se reúnen criterios de demencia. Ya el moderado o severo, ya podemos estar hablando de algún grado de demencia. Estos son algunos de los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento cerebral. No significa que todos vamos a envejecer en nuestro cerebro, pero no todos vamos a tener demencia. Pero estos son algunos de los cambios que sí se presentan durante el envejecimiento y estos son una pérdida neuronal progresiva, principalmente en la sustancia blanca. Esto que se encuentra, bueno, aquí que se ve más claro, es mucho más fácil de ver, que se ve un color como beige, esa es la sustancia blanca. Esto que se ve rosado es la sustancia gris. Aquí en la resonancia magnética, lo de la orillita, eso que rodea todas las circunvoluciones, eso es la sustancia gris, y lo que está en medio, aquí en el centro, es la sustancia blanca. Son las vías nerviosas que están formadas por los cuerpos neuronales. Ahí es donde se empieza a presentar una pérdida neuronal de esos cuerpos neuronales, y por lo tanto se empieza a presentar lo que conocemos como atrofia. Atrofia cerebral es cuando estaba un cerebro completamente desarrollado, como en la imagen del lado izquierdo, y con el paso del tiempo y por diversos factores va disminuyendo su tamaño, va incrementando los espacios donde normalmente hay líquido y se ve reducido. Yo pongo el ejemplo siempre a los pacientes, que es como cuando abrimos una nuez y esa nuez está bien pegadita a la cáscara, ese es un cerebro normal. Pero cuando nos encontramos con una nuez que tiene surcos muy profundos, ese es un cerebro atrófico. En el caso de la demencia, también se ve mucho más incrementada la pérdida de la sustancia blanca a nivel del hipocampo y la región temporoparietal. Y ahí es donde se procesa la nueva información, por eso hay alteraciones en la memoria reciente. Y también se ven afectados los neurotransmisores como la acetilcolina. Eso hace que el aprendizaje sea mucho más lento, y específicamente en el adulto mayor. También hay cambios vasculares, formación de pequeños ateromas, engrosamiento y reemplazo del tejido muscular de los vasos sanguíneos, es decir, se vuelven un poco más duros, rígidos, fibrosos. Eso en general se llama aterosclerosis. Eso hace que el aporte sanguíneo a nuestro cerebro pues se vea comprometido. Por lo tanto, también la hipertensión y la diabetes van a favorecer estos cambios ateroscleróticos y a nivel de la sustancia blanca también. Cuando se llega a ver estas imágenes blanquecinas a lo largo de toda la sustancia blanca, así como manchas, eso se llama leucocariosis y hay grados, 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es leve y el grado 4 es severo. Este es como un grado 3. Estas placas se ven muy frecuentemente asociadas a un tipo de lesión vascular. Y también hay otro tipo de placas que se llaman lo que les decía, las placas de proteína amiloide. Estas son placas neuríticas, lesiones neurofibrilares y placas seniles.
Estos son característicos cuando se hace una autopsia en un paciente con demencia, se encuentran esas proteínas amiloides en la sustancia blanca. Bueno, para no meternos en tanta cuestión técnica, estos son los factores de riesgo para demencia y deterioro cognitivo. Edad avanzada no significa que todos los viejitos van a llegar a ser o tener algún grado de demencia. Antecedentes heredofamiliares de demencia, obviamente si tenemos en la familia familiares con esta enfermedad, incrementa muchísimo la posibilidad de que nosotros también podamos adquirir esa enfermedad, ¿no? El traumatismo craneoencefálico en cualquier etapa de nuestra vida, con pérdida del estado de alerta, enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, las enfermedades como la vasculitis, diabetes y o cualquier otro tipo de trastorno metabólico, el síndrome metabólico, por ejemplo, la depresión y otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, psicosis, esos aumentan mucho la posibilidad de que evolucione a presentarse una demencia. Las infecciones como las meningitis, encefalitis, tuberculosis, sífilis, VIH y los eventos vasculares cerebrales, los infartos al miocardio, la aterosclerosis que ya había mencionado y algunos tipos de cáncer. También la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se puede asociar, además del déficit motor, con demencia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y la evaluación clínica de una enfermedad neurodegenerativa? Esta debe ser práctica, dirigida, eficiente y debe interpretarse en el contexto de las enfermedades que acompañan al paciente. Un paciente anciano generalmente tiene múltiples enfermedades degenerativas y hay que ver que todas ellas estén compensadas o tratadas adecuadamente, porque cualquiera de ellas puede ser capaz de producir un síndrome de delirio y nosotros estar pensando que es una demencia. Se controla la enfermedad crónico-degenerativa y muchas veces se puede revertir lo que estábamos considerando que era una enfermedad demencial. Esta debe realizarse típicamente cuando el paciente o la familia se quejan de problemas de memoria. Lo más común es que la gente acude a consulta porque el paciente se le repiten las cosas muchas veces, el paciente vuelve una y otra vez a hacer la misma pregunta, se la acaban de explicar y la vuelve a preguntar. O no conoce a algún miembro de la familia, empiezan a olvidársele las cosas más sencillas, se confunde en la misma habitación, se le pueden olvidar algunas cosas como abrocharse a una camisa, un pantalón, dónde queda el baño, cómo comer, depende qué grado de afectación, bueno, es lo que el grado de avance de la enfermedad. Generalmente el motivo de consulta es que está perdiendo la memoria o está teniendo incapacidad para reconocer o hacer alguna actividad que era cotidiana. Este tipo de evaluaciones se deben hacer a todos los adultos mayores en sus unidades de primer nivel de atención o con el médico familiar, por lo menos una vez al año y de una manera intencional buscar algún tipo de deterioro cognitivo para tratar de encontrar a tiempo y por lo tanto tratarlo de una manera oportuna para tratar de que esto no progrese tan rápidamente. Bueno, se debe hacer una evaluación médica en general, como les decía, para descubrir todos los trastornos sistémicos asociados a delirio o factores de riesgo para demencia. Se deben revisar los fármacos que está consumiendo para cualquier otra enfermedad, porque algunos de ellos pueden tener algún efecto que pudiera confundirnos o causar algún tipo de alteración de tipo de delirio o algún tipo de depresión, ansiedad o pérdida de la memoria asociada al consumo del fármaco. Tenemos que entrevistar a la familia para conocer qué pérdida de actividades ha tenido en su vida diaria, cómo se ha afectado su memoria, la conducta y sobre todo la cronología de los síntomas. Debemos ir investigando cómo se han ido presentando, qué fue primero y cómo ha ido avanzando, si ha habido un avance lentamente progresivo o si de pronto hubo algo que desencadenó un deterioro mucho más brusco. Entonces, ya cuando estamos hablando del deterioro cognitivo mayor, podemos hablar de demencia y esta se caracteriza por la pérdida adquirida de las habilidades cognitivas y emocionales, que tenga una severidad tal que pueda interferir con el funcionamiento del paciente desde el punto de vista social, familiar, ocupacional o ambos. Este es un algoritmo que tal vez no se alcance a ver, pero aquí lo puse con la intención de que vean que es complejo,
primero tenemos que definir si hay cambios fisiológicos asociados al envejecimiento y qué cuadro clínico presenta, por ejemplo, afasias, apraxias, agnosias. Esos son signos o síntomas neurológicos que básicamente significa que va teniendo olvidos, apraxia del lenguaje, agnosias digitales, por ejemplo, que ya no reconoce cuáles son las partes de su cuerpo, ya no sabe cómo decir ciertas palabras, ya no reconoce su cara ni la cara de las personas que están cerca de él. Y ahí vamos siguiéndole cada una de las diferentes sintomatologías para definir si se asocia a un deterioro cognitivo grave y algo que amerite ser tratado como una demencia, o si se trata de algo que puede ser dentro de los diagnósticos diferenciales. Esto se aplica en el consultorio una vez que tenemos un paciente con estas características. Una de las pruebas más sencillas de aplicar, pero que es sumamente significativa cuando se encuentra alterada, es que se llama la prueba del reloj. Y a esta prueba se le pone al paciente, se le da la indicación de que haga un reloj lo más claro posible, que le ponga los números, la hora, las manecillas, que le ponga todos los detalles que él quiera, y ahí vamos a evaluar la comprensión auditiva, porque me debe comprender la indicación que le estoy dando, la planeación de su reloj, debe tener memoria visual y la capacidad de reconstruir una imagen gráfica, habilidades visoespaciales, porque va a poner ahí en el eje de la X o de la Y ciertos números o flechas. Nos sirve para evaluar también la programación motora y la ejecución, el conocimiento de los números, la capacidad de evaluar el pensamiento abstracto y la concentración y la tolerancia a la frustración. Todas estas cosas las podemos evaluar con este tipo de prueba. Esta es sencilla y el paciente no se siente agredido cuando le ponemos a hacer un reloj. Estos son algunos de los ejemplos cuando hay una afectación de la capacidad de hacer este reloj, y aquí podríamos decir que sí cumple con criterios en todos estos, en el A, en el B, en el C, en el D más o menos. Ya en el E, F y G ya no se podría decir que tiene un deterioro cognitivo de moderado a mayor, pero en estos hasta la D podríamos decir que sí, y son signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Por eso es muy importante aplicarla. Si nos sale positiva, bueno, pues entonces ya empezar con el tratamiento para poder definir los criterios de enfermedad de Alzheimer y tratar de que se limite. Esta es otra prueba que se llama Mini Mental Test. Literal, este es un test chiquito, porque hay unos mucho más grandes, y aquí se evalúan pues muchísimas cosas. Se les dice que repitan algunas palabras y se les van dando ciertas indicaciones y se van puntuando dependiendo las capacidades que tengan o no de seguir las indicaciones. Consta de 5 apartados y vamos a evaluar ahí la orientación, la fijación, el cálculo y la atención, la memoria, el lenguaje y las praxias. No podemos interrumpir cuando el paciente lo está haciendo. El paciente tiende a preguntar, tampoco le podemos orientar, no le podemos dar una ayudadita ni nada, y no le podemos exigirle tampoco nada. Hay que dejarlo tranquilo. Los familiares no le pueden estar soplando ni dar pistas, porque en base a los resultados nosotros podemos determinar qué grado de afectación tiene, porque si está entre 30 y 27 puntos, pues no hay un daño o un deterioro cognitivo. Entre 26 y 25 existen dudas y puede haber o no, y tendríamos que repetirlo en un determinado tiempo, y entre 24 y 10 puntos existe un deterioro cognitivo de leve a moderado. Por eso sí es muy importante dejarlo y realmente que lo haga solo. Los familiares tienden a ayudar porque en el fondo hay como cierta... ¿Alguien le podría apagar su volumen, por favor? Se ve bastante taradita. Y por cierto me tengo que ir porque ya va a llegar y quiero pagar el Uber. Y me mandó una esta semana. Celia, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Me la mandó. Si me sale bien, pues se la recomiendo a... Bueno, gracias. Este es otro de los algoritmos para el deterioro cognitivo leve, y aquí, bueno, pues una vez que se identifica, podremos decidir si nos vamos a la terapia farmacológica, a la terapia de apoyo psicológico y también la ocupacional, y al apoyo nutricional, o la mezcla de todas estas opciones. Bueno, esto es algo que me encontré, un escrito que se me hizo muy importante, porque cuando nosotros nos enfrentamos como familiares o como médicos
a un paciente con este tipo de patología, es muy importante poner justamente al paciente como el centro del problema o el centro que nos ocupa para apoyar. La mayoría de las personas, cuando a mí me ha tocado atender este tipo de pacientes, no les tienen paciencia, se molestan, les gritan, se avergüenzan de las conductas que el paciente tiene. Y bueno, a mí me gusta esto porque me pongo en el lugar del paciente y yo creo que el paciente pedirá que no le pidas que recuerde, no lo trates de hacer comprender. Déjame descansar, hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello, toma mi mano, estoy triste, enfermo, perdido. Todo lo que sé es que te necesito, no pierdas la paciencia conmigo, no me juzgues, no me grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aún si trato de ser diferente, no lo logro. Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado, ámame hasta el fin de mi vida. Creo que es muy importante ponernos del lado del paciente para apoyarlo en este proceso, que de todas las personas que estamos cerca de él es el que está sufriendo más. Obviamente la familia también sufre, pero los pacientes son los que realmente necesitan la atención, la comprensión y el cuidado. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, la forma más común de demencia. Si tenemos un paciente con demencia, tenemos 70% de posibilidades de que se trate de ser la enfermedad de Alzheimer. Y de esta, 5 al 15% de los casos son hereditarios. Los factores de riesgo vuelven a ser lo mismo: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo. Qué grave, qué delicado, que son factores que dependen mucho de nosotros, que si nosotros a lo largo de nuestra vida, del día a día, estuviéramos haciendo decisiones conscientes, podríamos disminuir muchísimo estos factores de riesgo, tanto para las cardiovasculares como para las enfermedades metabólicas, en general para cualquier tipo de enfermedad degenerativa, y bueno, no es la excepción las neurodegenerativas. Este pensamiento también me gustó: no me da miedo que pase el tiempo, sino que se me olviden los recuerdos. Esa es una frase que encontré en páginas de enfermos con Alzheimer y familiares con pacientes con Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo progresivo, no va a haber vuelta atrás. Una vez que se diagnostica esta enfermedad, va a avanzar, puede ser lento el avance o puede ser rápidamente progresivo. Afecta a la persona adulta, a la familia, a la comunidad, y se presenta entre el 5 y el 10% en la población mayor de 65 años de edad y entre más del 30% de los que tienen más de 85 años. Cursa con una pérdida inexorable de la función mental. Se caracteriza por una degeneración de las neuronas, del tejido cerebral, por un acúmulo de una proteína que ya les había mencionado, que se llama beta-amiloide, y se forman ovillos o marañas neurofibrilares. Este es un ejemplo de eso. Hay una pérdida de la memoria reciente, seguido de confusión creciente, un deterioro de otras funciones cognitivas y problemas para usar y comprender el lenguaje y realizar actividades cotidianas. Los síntomas van avanzando de manera que la persona después ya no es capaz de valerse por sí misma, y el diagnóstico se basa en los síntomas y en los resultados de la exploración física, pruebas de estado mental, análisis de laboratorio, pruebas de diagnóstico por imagen. Las pruebas de diagnóstico por imagen más comúnmente utilizadas son las resonancias magnéticas nucleares, pero bueno, básicamente el diagnóstico es clínico. Para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer hay diferentes estrategias. Se tiene que abordar desde el punto de vista personal, primero, y se puede apoyar con fármacos para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad, pero también se puede abordar desde el punto de vista familiar. No se puede predecir cuánto tiempo va a vivir, pero se sabe que en la mayoría de los casos la muerte se va a producir aproximadamente a los 7 años después del diagnóstico. Bueno, la demencia vascular es otra de las formas de enfermedad neurodegenerativa común, la segunda causa de enfermedad demencial en el adulto después de la enfermedad de Alzheimer. Es más común conforme se envejece y especialmente se puede presentar arriba de los 40 años. Se asocia a enfermedad vascular cerebral, es decir, a micro o pequeños o medianos infartos. Se conoce también como demencia multiinfarto.
También se relaciona con diabetes, hipertensión, enfermedad vascular cerebral, enfermedad cardíaca y tiene un riesgo relativo de 1.8 a 3. ¿Coexiste la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer? Sí, sí pueden existir, pero bueno, son entidades que se conocen por separado. Pero los pacientes que tienen infartos cerebrales, aunque sean de pequeño vaso o de mediano vaso, tienen un gran riesgo de tener una enfermedad por demencia. La demencia vascular les decía que es la segunda forma más común de demencia después del Alzheimer y se causa básicamente por una disminución en la cantidad de sangre que le llega al cerebro. Por eso es tan importante mantener controlada la hipertensión arterial, los triglicéridos, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia y la formación de placa de grasas a lo largo de todas las arterias que van y que tienen un destino intracraneal. También es importante controlar estos factores que puedan ocasionar este tipo de demencia, como el tabaquismo y el etilismo. Estas son las principales características clínicas de la demencia vascular. Es desorientación, dificultad para prestar atención y concentrarse, capacidad reducida en cuanto a la organización de los pensamientos y de las acciones, deterioro de la capacidad para analizar una situación, desarrollar un plan eficaz, comunicar ese plan a los demás, lentitud para el raciocinio, marcha inestable, agitación e intranquilidad, problemas de memoria, dificultad para decir qué quiere hacer enseguida, dificultad para organizarse, deseo repentino y frecuente para orinar e incapacidad para controlar las micciones, depresión o apatía. Como pueden darse cuenta, son múltiples los síntomas y también este es otro algoritmo que no tiene caso que nos metamos en esto, pero este es el algoritmo que seguimos los médicos para el tratamiento, primero para establecer el grado de demencia y luego para el tratamiento. Otra de las enfermedades neurodegenerativas de las que quisiera hablarles un poquito, esta enfermedad es apasionante, es una enfermedad muy interesante, se conoce desde 1817 y fue descrita por James Parkinson, por eso se le dio ese nombre. Antes se le conocía como parálisis agitante, y esto porque se define el principal síntoma de esta enfermedad, que es el temblor, movimientos anormales y lentitud en estos pacientes. Hay un libro muy interesante que se llama Despertares, que se lo escribió, bueno, ahorita les digo quién lo escribió, se me fue el nombre, pero hay una película que también se llama así, con Robert De Niro, Despertares. Se trata justamente de la enfermedad de Parkinson y cómo fue que se descubrió la levodopa-carbidopa, que es uno de los fármacos principales para el tratamiento de esta enfermedad. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que se produce en esta área del cerebro, específicamente en la sustancia nigra, que es ahí donde se produce la dopamina. Y entonces, al alterarse en este sitio la producción de este neurotransmisor, es que empieza a haber las alteraciones en los movimientos. La sintomatología es progresiva, a veces es lenta y a veces es rápidamente progresiva. Existe falta de la coordinación de los movimientos, temblor de reposo en una mano, en una pierna, rigidez, amimia, o sea, una cara sin expresión, le llamamos como que tiene una cara en forma de máscara, lentitud de los movimientos, a eso se le conoce como bradicinesia, o trastornos de la marcha, es decir, caminan un poco encorvados con pasos cortos y se quedan parados, de pronto ya no pueden dar el paso, eso se le llama una marcha festinante. Estos son los signos de alerta tempranos, el temblor. Cuando el paciente empieza a escribir, nosotros le podemos pedir en el consultorio, a ver, escríbame una frase. La letra al principio es normal, pero se va haciendo chiquitita y apretada, dura la mano y hace la letra muy pequeñita. Pueden también perder el olfato, pueden padecer de insomnio, dificultad para caminar o moverse. Se acompaña también de estreñimiento, empiezan a hablar con una voz muy baja, se vuelve después imperceptible, su cara se pone como inexpresiva, pueden tener mareos, desmayos y un encorvamiento de la espalda. Puede ser tan progresiva que puede llegar a dejar al paciente completamente postrado e inmóvil como una estatua, así, sin poder hablar, sin poder comer. Estos pacientes mueren complicándose con neumonía o con desnutrición porque no pueden alimentarse, ya no pueden, así como se paralizan sus músculos
de los brazos, de las piernas, de la espalda, los de la cara, también los músculos para deglutir. Entonces, estos pacientes es importante colocarles una sonda nasogástrica o mejor aún una gastrostomía para poder estarles dando el apoyo nutricional suficiente y no se vayan consumiendo. Y obviamente al estar postrados en una cama, este tipo de pacientes también se complican con úlceras de decúbito, se infectan. Es una enfermedad desgastante y devastadora tanto para el paciente como para la familia. Dentro del tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, pues hay que reconocer que las funciones cognitivas más afectadas durante el envejecimiento son la capacidad de procesar la información, la memoria y la habilidad espacial. Esto es para recordar imágenes y el razonamiento. Entonces, es muy importante definir entonces que en muchas ocasiones los tratamientos pueden revertir parcialmente o frenar su desarrollo, aunque lo normal es que no hay vuelta atrás. Pueden ser los tratamientos farmacológicos, nutricionales y de terapia ocupacional. Aquí nosotros podemos influir directamente en esto hablando del aspecto nutricional. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca de eso. También, bueno, pues desde el punto de vista farmacológico, esto debe ser tratado por un neurólogo. El neurólogo es quien va a administrar los fármacos necesarios o la combinación de fármacos y va a decidir cuándo se pone uno y se quita otro porque, bueno, algunos tienen efectos adversos que cuando se llegan a presentar hay que cambiarlos. Si llega un momento en que los efectos adversos, bueno, más bien la evolución de la enfermedad va a ser tal que no va a haber forma aún con los medicamentos de poderla controlar. También existe otro tipo de tratamientos como el quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico, estos son algunos de los fármacos, no es necesario aprenderlos, pero hay una gran variedad. En cuanto a las demencias, son estos de arriba, el donepezil, la ribastigmina, gelantamina, memantina. La memantina es uno de los más comunes, accesibles, no es económico, pero estos pueden ayudar a mejorar los síntomas y frenar un poco la evolución de la enfermedad. Sobre todo nos ayuda a dar tiempo a que la familia asimile este progreso y tratar de que la mente, los recuerdos, la presencia de nuestro ser querido se prolongue lo más posible. Lo común, como les decía al principio, es que esto no tiene freno, va a avanzar y tarde o temprano se va a perder nuestro familiar. Físicamente está ahí, pero después ya no es la misma desde el punto de vista cerebral. Ya no tiene recuerdos, ya no nos conoce, ya no sabe quiénes somos, ¿no? Ni quién es él, ni qué hace, nada. Se vuelve completamente dependiente. Lo que no se nos debe olvidar es que nosotros sí sabemos quién es él. Por lo tanto, no de ninguna manera debemos pensar en dejar a nuestro familiar enfermo en un sitio donde lo atiendan y olvidarnos de él, porque ya no nos reconoce. Nosotros sí sabemos quién es esa persona y tenemos que aprovechar, o las personas deben aprovechar la mayor parte del tiempo para estar con él y brindarles cariño. Si son capaces por periodos de tiempo, aunque sea pequeños, de sentir y reconocer a sus familiares, a sus seres queridos. En cuanto a enfermedad de Parkinson, bueno, pues son fármacos dopaminérgicos, porque acuérdense que les dije que se disminuye la producción de la dopamina, por lo tanto, pues tenemos que dar fármacos que favorezcan nuevamente su producción para tratar de disminuir esas alteraciones en cuanto al movimiento. Otros fármacos son los inhibidores de la monoaminoxidasa B, agonistas de la dopamina, anticolinérgicos, inhibidores de acetilcoenzima y metiltransferasa. Hay que tratar también las comorbilidades. Habíamos hablado que este tipo de enfermedades no van solas, se acompañan de muchas otras enfermedades como diabetes, hipertensión, ansiedad, depresión, y todas esas se tienen que tratar. La falta de una ingesta adecuada de alimentos, pues también se puede acompañar de anemia. Puede haber datos de insuficiencia cardíaca o problemas renales por falta de ingesta de líquidos. Todo eso se debe tratar. Se debe tratar en conjunto al paciente para poder buscar la mejoría de las enfermedades neurodegenerativas. Para el tratamiento de los síntomas, como la confusión y los cambios del comportamiento y el insomnio, estos se pueden tratar con medicamentos, con antipsicóticos, antidepresivos, sedantes, neurolépticos, pero tener mucho cuidado porque ellos entre sí pueden causar incremento en algunos de los otros síntomas. Es decir, hay que ser
siempre guiados por un médico que esté muy al pendiente de los efectos adversos de los fármacos que estamos administrando. Dentro de la terapia también está la ocupacional y esta va encaminada a mejorar las funciones cognitivas. No es una terapia cognitivo-conductual, es una terapia ocupacional en la que el paciente debe sentirse acompañado, querido, con gente similar a él, con sus problemas parecidos, pero viendo que se puede mejorar, ¿no? Haciendo ejercicio físico, estar acompañado por gente con vocación. Los juegos como el ajedrez, las damas, las cartas, el dominó, los juegos de memoria, ayudan mucho a que estas funciones cognitivas se vayan conservando o perdiendo más lentamente. Y en cuanto al soporte nutricional, bueno, hay que tomar en cuenta que una vez que se instaló la enfermedad, una de las principales preocupaciones es la pérdida de peso, porque el paciente o se le olvida comer o no quiere o no puede hacerlo. También depende de alguien que lo esté haciendo por él. Y bueno, en México, siendo un país con tanta prevalencia de pobreza, pues la mayoría de las personas tenemos que salir a trabajar y no contamos con alguien de confianza que esté apoyando a nuestros enfermos. Entonces sí es súper importante buscar que el paciente esté muy bien atendido, muy bien alimentado, porque esto es fundamental para tratar de que la enfermedad no avance tan rápidamente. Estos factores que se presentan en estas enfermedades pueden ser los trastornos cognitivos, los conductuales, los motores, dados por la atrofia, como ya les había dicho, de los lóbulos medial, temporal y los trastornos del olfato y del gusto. Si hay trastornos del olfato y gusto, ya lo vivimos mucho cuando nos dio COVID a algunos y se nos afectó, no dan ganas de comer. También a estos pacientes les pasa, se les va afectando y no tienen muchas ganas de ingerir alimentos. También algunos efectos adversos de los fármacos pueden ocasionar falta de apetito y bueno, pues si nosotros no controlamos esto, todos estos factores asociados nos pueden alterar la capacidad de la plasticidad neuronal y por lo tanto de la memoria. Existen diferentes tratamientos. Hay algunos que son los nootrópicos, que estos son conocidos como estimulantes de la memoria o potenciadores cognitivos. Pueden ser medicamentos, fármacos, drogas, suplementos, vitaminas, nutracéuticos o alimentos funcionales que nos van a ayudar a elevar ciertas funciones mentales como la cognición, la memoria, la inteligencia, la creatividad, la motivación y la concentración. Todo esto que estoy mencionando, no es necesario esperar a que tengamos una enfermedad neurodegenerativa para iniciar con el consumo de este tipo de sustancias y adoptar este tipo de estilo de vida. Lo ideal es que ahorita que no tenemos este problema, que nos encontramos en una edad todavía jóvenes, podamos prevenir justamente el que lleguemos a presentar este tipo de enfermedades. Hay muchísimos artículos en la literatura médica que hablan acerca del empleo de los antioxidantes en el tratamiento de múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Y entre ellas, aquí se habla de los polifenoles, los flavonoides, y esto lo señalo aquí, y también las especies reactivas de oxígeno como causa de la enfermedad y cómo contrarrestarla. Nada más lo señalo aquí en esta parte porque más adelante se va a hablar de eso. Entonces, ¿qué son los radicales libres y los antioxidantes? Bueno, los radicales libres nos pueden dañar las membranas celulares, el ADN y algunas otras estructuras intracelulares. Pueden dar lugar a mutaciones, al deterioro del funcionamiento y a la muerte celular. Para minimizar esto, de los daños derivados de los radicales libres, es importante contar con antioxidantes porque nuestro organismo los utiliza como un mecanismo de defensa ante los radicales libres. Los antioxidantes se encuentran en los alimentos. Entonces, una forma de proteger la memoria es con una dieta rica en antioxidantes. Esto tomando en cuenta que los alimentos estuvieran llenos de antioxidantes como idealmente sería, ¿no? Algunas investigaciones en curso están sugiriendo que la pérdida cognitiva y el envejecimiento del cerebro se deben a daños oxidantes. Por lo tanto, es importantísimo recalcar la necesidad de consumo de antioxidantes. Porque estos radicales libres, puse la palabra carcomen, entre comillas, es decir, dañan como que estructuralmente están afectando las neuronas y por eso es súper importante contrarrestarlo con los antioxidantes. Estos se van a enfocar
a bloquear a los radicales libres y por lo tanto de una manera secundaria se protegen las neuronas. Súper, súper importante la inclusión de los antioxidantes en la dieta. Esto ayuda a que el cerebro tenga un envejecimiento normal, favorable, sin necesidad de que pueda evolucionar a una enfermedad neurodegenerativa. Las vitaminas antioxidantes van a protegernos del estrés oxidativo y por lo tanto de los daños que este le causa al cerebro, y la deficiencia de estos antioxidantes va a exacerbar justamente el deterioro cognitivo en las personas mayores. Muy importante consumir alimentos, frutas y verduras ricos en antioxidantes con vitaminas A y C. La vitamina E está súper implicada como un excelente antioxidante, el selenio también. Esto lo podemos encontrar en frutos secos, semillas, nueces, almendras, nueces, y bueno, también en los suplementos que vamos a ver a continuación. Yo lo que recomiendo, y bueno, la recomendación es de 2 a 3 tabletas al día de las vitaminas y de los minerales. En las personas que no estamos enfermas y también en las que ya están presentando algún problema neurodegenerativo. También las grasas saludables como el omega 3 están relacionadas especialmente con la salud cerebral y la cardiovascular. Las grasas como estas, las del aguacate, los pescados, trabajan o actúan directamente en el cerebro. Estos grasos poliinsaturados omega 3 constituyen las membranas celulares de todo nuestro cuerpo y son estructuras fundamentales en las neuronas. Se dice que el pescado es un alimento para el cerebro y otras opciones además del pescado, por los que no les guste tanto este alimento, bueno, pues están estos, el aguacate, las nueces, la chía, las semillas, los aceites de base vegetal, especialmente las aceitunas o el aceite de oliva y los frijoles de soya. El alto consumo del pescado y DHA se asocian consistentemente con una mejor salud cognitiva en la vejez y en una reducción de hasta el 30% de la enfermedad de Alzheimer, del riesgo de la enfermedad de Alzheimer y muerte neuronal, atrofia cerebral y también del deterioro cognitivo. Así que si no estamos tan acostumbrados a consumirlo, la recomendación es al menos 2 veces por semana. No se recomienda más porque sabemos que nuestros mares están muy contaminados con mercurio y plomo, por lo tanto, pues tendremos que agregar al consumo de grasa saludable, el omega 3, cápsulas de omega que tengan certificación de no tener metales pesados. Nuestro omega no tiene metales pesados, eso está certificado y se recomienda al menos 2 cápsulas al día. Los probióticos también indispensables en el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, no es excepción la enfermedad neurodegenerativa, porque nos ayudan bueno, son sustancias simbióticas que podrían prevenir, posponer o minimizar algunas de las manifestaciones de las enfermedades, de la enfermedad de Alzheimer. Especialmente la ingesta de estos bacilos, el lactobacillus y los bifidobacterium durante 12 semanas, se ha demostrado que mejoraron el estado mental, valorado esto con la examinación que les comentaba antes, el Mini Mental Test. La recomendación de los probióticos es 1 sobre al día mínimo durante al menos 3 meses, ideal 2 sobres al día. Este es otro de los artículos en donde se habla que el papel de las mitocondrias en la muerte celular inducida por el estrés oxidativo y cómo la enzima Q10 ayuda a proteger a nuestras mitocondrias y a las neuronas del estrés oxidativo. Y puse este artículo en especial, bueno, pues porque el siguiente suplemento que les voy a recomendar o que yo utilizo mucho es el coquinone, que es enzima Q10, y en este estudio, bueno, han demostrado que disminuye las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto la muerte neuronal por apoptosis. Y bueno, es un componente que transporta electrones en la cadena respiratoria y mitocondrial y por lo tanto también es un gran antioxidante. Y bueno, en este estudio se demuestra que esta coenzima Q10 mantiene el potencial de las membranas celulares de la mitocondria durante el estrés oxidativo. Bueno, estos son términos que a lo mejor a nosotros como médicos nos parecen muy interesantes, pero en general lo que yo quiero transmitir con esto es que también la coenzima Q10, el coquinone, nos va a ayudar muchísimo, no solo a la salud cardiovascular, sino también a la salud de nuestras neuronas y es parte fundamental del tratamiento
de las enfermedades neurodegenerativas. Los flavonoides y los polifenoles, estos son quelantes del hierro y secuestradores de radicales libres, son excelentes antioxidantes, inhiben las oxidasas, la lipoxigenasa, las ciclooxigenasas, las mieloperoxidasas, las antinas y la formación de las especies reactivas de oxígeno. Todo esto, bueno, ayuda a mantener membranas celulares saludables y por lo tanto una adecuada señalización neuronal en el caso de las células del cerebro. Estimula ciertas enzimas que son la catalasa y la superóxido dismutasa, que son potentísimos antioxidantes. Los flavonoides y los polifenoles son metabolitos que tienen muchísimas acciones en múltiples procesos cerebrales, interactúan con la señalización de las neuronas y las células que las soportan, la glía, ayudan a la supervivencia celular también, regulan algunas de las enzimas antioxidantes hacia la alza y proteínas relacionadas con la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas, ayudan también a la plasticidad y la reparación de ellas y mejoran el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, nos ayudan tanto como en la enfermedad de Alzheimer como en la enfermedad de demencia vascular. Entonces, nosotros contamos con flavonoides y polifenoles en un producto que tiene una tecnología híbrida, que es una tableta antioxidante que viene en bicapa, y esta va a ayudar a neutralizar los radicales libres, disminuyendo el estrés oxidativo excesivo. Apoya, como ya sabemos muy bien, a la salud cardiovascular y circulatoria, pero también a la salud cerebral. Y si queremos proteger a nuestro cerebro de una hipoperfusión, es decir, de una bajo aporte de sangre y por lo tanto disminuir el riesgo de una demencia vascular, es fundamental tener nuestros vasos sanguíneos lo más sanos posibles. Para esto, bueno, pues yo recomiendo el Proflavanol de 2 a 4 tabletas al día, dependiendo pues ahí qué tan afectado esté nuestro sistema cardiovascular. Otro súper importante nutriente son los que contiene el Copaprime. El Copaprime es un nutriente también que contamos con él en USANA, pero no lo contamos con él en México. Se puede traer, podemos encargarlo y que nos lo traigan. Es súper, no sé, es uno de los suplementos más efectivos. Yo ya lo probé y la verdad es que a las 2 horas de probarlo se siente la mejoría. Una capacidad de poner atención, de enfoque, de mejora en la memoria también. Tiene ingredientes fundamentales y tiene también el sistema Intelligence, el complejo Intelligence de apoyo cognitivo. Es un complejo distinto al de los Essentials. Este está formado por ginseng americano y por el bacopa y el extracto de semillas de café. Este extracto de semillas de café, este complejo de apoyo cognitivo Intelligence lo que hace es directamente actuar para incrementar que de forma natural se eleven esta proteína súper importante en cuanto a lo cognitivo que se llama factor neurotrópico derivado del cerebro. Es conocido por sus siglas en inglés como el BDNF. Ahí actúa directamente este complejo Intelligence cognitivo y este está formado, les decía, por la Bacopa monnieri, que esta es una planta utilizada en la medicina ayurveda, en donde los hindús lo consumen desde muchísimos años atrás. Dicen que desde el 1000 después de Cristo, y antes de Cristo también hay estudios en donde hay reportes, no estudios, en donde se utilizaba para la memorización de grandes himnos en su religión, ¿no? Esto hace que se produzca acetilcoenzima para la adecuada señalización celular y esto es clave para el aprendizaje y la memoria. Es un antioxidante y es adaptógeno también. Y el extracto integral del fruto del café es la semilla verde. Produce elevados niveles de ácido clorgénico y esta es una fuente de polifenoles súper importante también y tiene una actividad antioxidante muy, muy, muy notable para la protección específicamente de las neuronas. Estos dos componentes, aparte del ginseng americano, ayudan entonces a apoyar las habilidades del pensamiento, el estado de alerta, la atención y favorecen el aprendizaje y la capacidad de retención.
apoyan a la memoria de largo y de corto plazo y apoyan para la salud del cerebro conforme éste va envejeciendo y para conservar la agudeza mental. Se recomiendan 2 tabletas al día. Estos son los nutrientes con los que contamos nosotros en USANA, que es lo que yo utilizo como apoyo para las personas que me toca atender con enfermedades crónico-degenerativas y específicamente neurodegenerativas. Y les quise poner este esquema que a mí me pareció increíblemente complejo. Obviamente no lo vamos a desglosar, pero cada uno de estos colores que ven a su derecha son los nutrientes que se ven implicados en el aprendizaje y en la memoria, específicamente en las áreas del hipocampo. Entonces, súper necesaria una dieta balanceada, pero también el aporte apropiado, realmente tener una conciencia de que debemos tener un aporte suficiente de proteínas, de grasas, de vitaminas y de minerales para que toda esta red tan intrincada de procesos bioquímicos se lleven a cabo y no se vea afectada nuestra memoria ni nuestro aprendizaje y podamos llegar a tener un envejecimiento saludable, un envejecimiento digno, sin necesidad pues de llegar a tener enfermedades pues crónico-degenerativas o neurodegenerativas. Creo yo, hasta aquí es el final de esta plática y yo los quiero dejar con pues esta reflexión, que si nosotros tomamos decisiones todos los días adecuadas, muy probablemente lleguemos a tener la capacidad de influir sobre nuestra herencia, sobre nuestro destino celular, tratando de modificar nuestros malos hábitos día con día. Podríamos llegar a aspirar a no ser parte de las estadísticas, a no tener una enfermedad neurodegenerativa y poder llegar a disfrutar de una vejez saludable, una vejez plena, en donde podamos conservar todos nuestros recuerdos, todas nuestras vivencias y ser una fuente de enriquecimiento para nuestras familias y la gente que tengamos hasta a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por su atención. Creo que estoy terminando un poquito tarde, pero bueno, esto es lo que preparé para ustedes. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto trato de resolvérselas. Padricísima conferencia, amiga. La verdad es que me encantó la tabla que pusiste de todos los nutrientes implicados. ¿Está? Sí, o sea, está súper buena porque ahora sí que es un súper resumen de todas las vías. Está padrísimo, la verdad. Sí. Y solo es para memoria. Wow. No, Sí. muchísimas gracias por compartir eso. Están felicitándote, obviamente están diciendo que, dice Claudia Echón, buenísima la charla, súper clara, muchas gracias y bendiciones. Luis y Marcela Vizcaíno también, extraordinaria conferencia, muchísimas gracias. Aparte de todo, te dicen algunas preguntas que yo sé que es tardadito, ya voy a pausar la conferencia